En mis 40 años como juez, he revisado miles de multas de estacionamiento. La mayoría son bastante sencillas. Alguien estacionó ilegalmente, lo sabe, paga la multa y seguimos adelante. Pero de vez en cuando, llega a mi escritorio un caso que me recuerda por qué me convertí en juez. Este fue uno de esos casos. Una madre soltera, María Santos, enfrentaba $1.200 en multas de estacionamiento. Cuando vi esa cifra, pensé que debía haber un error. Pero no lo había. Y cuando escuché su historia, cuando realmente escuché lo que había estado pasando, supe que no se trataba solo de multas de estacionamiento. Se trataba de una mujer que intentaba sobrevivir, que intentaba mantener unida a su familia y que se veía sepultada por un sistema que a veces olvida ver al ser humano detrás de la infracción. Permítanme contarles lo que sucedió en mi sala ese día, y por qué a veces la justicia significa algo más que simplemente seguir la ley al pie de la letra. Cuando este caso llegó a mi escritorio un martes por la mañana, admito que la cifra me llamó la atención de inmediato. $1.200. Por infracciones de estacionamiento. Ya he visto multas altas antes, reincidentes, vehículos comerciales, gente que simplemente se niega a seguir las normas. Pero algo en este caso me pareció diferente. Abrí el archivo en mi computadora y comencé a revisar las citaciones. María Santos, de 34 años, residente de Providence. En los últimos 8 meses, había acumulado 17 multas de estacionamiento. 17. Todas las infracciones eran similares: estacionar en zonas restringidas cerca del Hospital Rhode Island, infracciones por parquímetros vencidos, estacionar en zonas de carga. Todas se concentraban en la misma zona, todas en horario de lunes a viernes. Mi secretario, Danny, que lleva 15 años conmigo, llamó a mi puerta. «Juez, ¿ve el caso Santos en la lista de hoy?» «Lo estoy mirando ahora mismo», dije. $1.200. «¿Qué pasa?» Danny negó con la cabeza. «Aún no sé los detalles, pero está aquí». «¿Trajo a sus hijos?» Eso me llamó la atención. En mi experiencia, cuando alguien lleva a sus hijos a juicio, o bien busca compasión, lo cual rara vez funciona, o bien no tiene otra opción. Tenía la sensación de que era esto último. Miré el reloj. Su caso estaba programado para las 2. Quería asegurarme de tener tiempo para escucharlo bien. Algo me decía que había algo más en esta historia que alguien que no quería pagar el estacionamiento. Esto es lo que pasó durante esos 8 meses, según lo que pude reconstruir a partir de los registros y lo que María misma me contaría más tarde. María era auxiliar de enfermería certificada en el Hospital de Rhode Island. Llevaba 6 años trabajando allí, principalmente en turnos de noche, ganando justo por encima del salario mínimo. Su marido, bueno, ahora es marido, se había marchado hacía un año. Un día, simplemente empacó sus cosas y desapareció. Sin manutención, sin dirección de reenvío, sin nada. Se quedó sola con 2 hijos, Isabella, de 7 años, y Marcus, de 4. Según el expediente, las multas comenzaron en enero. Las primeras fueron simples infracciones por parquímetro vencido. Ella estacionaba en el estacionamiento de visitas del hospital, cargaba el parquímetro durante su turno, pero a veces se le pasaba el turno. En un hospital, no puedes irte en medio de la atención de un paciente porque el parquímetro está a punto de vencer. La primera multa fue de $35. Luego otra. Y luego otra. Al leer la cronología, pude ver el patrón. Le ponían una multa y como andaba mal de dinero, no podía pagarla de inmediato. Entonces le cobraban los recargos por demora. Una multa de $35 se convertía en 50. Luego en 75. Después, iba a cobranza, y de repente, esa multa era de $120. Pero aquí fue donde realmente me empecé a desanimar. En marzo, su madre, que había estado ayudando con el cuidado de los niños, sufrió un derrame cerebral. De repente, María no solo trabajaba a tiempo completo, sino que también era la cuidadora principal de su madre. ¿El hospital donde su madre recibía rehabilitación? El hospital de Rhode Island. El mismo donde trabajaba María. La situación del aparcamiento empeoró. Terminaba su turno atendiendo pacientes y luego corría a la otra ala para ver cómo estaba su madre durante la fisioterapia.
Aparcaba donde encontraba sitio, a menudo en zonas de carga o restringidas, porque estaba desesperada y agotada, intentando mantenerlo todo bajo control. Cuando vi las fechas de las multas, noté algo: varias se emitieron con una hora de diferencia. Diferentes agentes de control de estacionamiento, diferentes infracciones, pero todas en el mismo vehículo y en la misma zona. Movía el coche de un lugar prohibido para evitar una multa, y en el siguiente intento recibía otra. Para cuando el caso llegó a mi juzgado, esas 17 multas se habían disparado a $1.200, con recargos por demora y cargos de cobro. Para una mujer que ganaba $28.000 al año, eso bien podría haber sido 12.000. Era insuperable. Mientras revisaba las pruebas ante el tribunal ese día, busqué su historial de pagos. Había intentado pagar. Eso estaba claro. Había 3 pagos en el expediente, uno de $40, otro de 75 y otro de 50. No lo ignoraba. Estaba absorta en ello. Revisé su historial laboral, que se incluyó porque su abogado lo había presentado como prueba de dificultades económicas. Había estado trabajando horas extra, haciendo turnos extra siempre que podía. Pero con 2 hijos, el costo de la guardería, el alquiler en Providence y ahora las facturas médicas del derrame cerebral de su madre, las multas de estacionamiento seguían relegadas al final de la lista. La Oficina de Control de Estacionamiento de la ciudad le había enviado múltiples avisos. Todas las cartas estaban en el expediente, cada vez más severas. Aviso final. Pago inmediato. Vehículo sujeto a inmovilización o remolque. Había llamado a la oficina de estacionamiento 2 veces, según las notas, intentando acordar un plan de pago. En ambas ocasiones le dijeron que debía pagar al menos la mitad por adelantado. No tenía la mitad por adelantado. Pero lo que más me impactó fue una carta que había escrito a la autoridad de estacionamiento 3 meses antes. Estaba escrita a mano y guardada en el expediente. Explicaba su situación, el divorcio, el derrame cerebral de su madre, su trabajo en el hospital, sus hijos. Pedía clemencia, un plan de pagos, cualquier cosa. Al final, había escrito: no soy mala persona. Solo intento sobrevivir. La respuesta de la autoridad de estacionamiento estaba impresa en la parte inferior. Los planes de pago requieren un anticipo del 50%. Sin excepciones. Me recosté en la silla y me froté las sienes. Esto es lo que a veces me frustra de la burocracia. Sí, las normas son importantes. Sí, la gente debe respetar las normas de aparcamiento. Pero ¿en qué momento vemos una situación y decimos: espera, esto no tiene sentido? Es alguien que necesita ayuda, no más sanciones. Este caso no me llegó con repercusión viral. No estaba en redes sociales. No había cámaras de noticias esperando afuera. Era solo otro caso en la lista. Pero después de lo que sucedió en mi sala ese día, el vídeo empezó a circular. Mi sala del tribunal ha sido filmada para Atrapados en Providencia durante años. Gente de todo el mundo lo ve. Nunca he entendido bien por qué, solo hago mi trabajo, pero agradezco que muestre a la gente lo que realmente sucede en un tribunal municipal, el lado humano de la justicia. Tras dictar sentencia en el caso de María, el vídeo se publicó en línea. En una semana, había sido visto más de 8 millones de veces. Personas de todo el mundo comentaban, compartiendo sus propias historias de dificultades para llegar a fin de mes, de verse atrapadas en estas trampas burocráticas donde las sanciones se acumulan hasta que se vuelve imposible escapar. Algunas personas criticaron mi decisión, diciendo que estaba siendo demasiado indulgente, que las reglas son las reglas y que ella debería haber encontrado una manera de pagar. Entiendo esa perspectiva, de verdad. Pero esto es lo que le dije a un periodista que me llamó después. La justicia no se trata solo de hacer cumplir las reglas. Se trata de comprender el contexto, mostrar compasión y reconocer cuando el sistema está aplastando a alguien que ya está en el suelo. La atención viral no cambió mi forma de abordar los casos. Nunca lo hace. Ya sea que lo vean 8 personas u 8 millones, mi trabajo es el mismo: escuchar, comprender y tomar una decisión justa y equitativa. Pero me alegró que la gente hablara de ello, porque la situación de María no es única. Hay miles de personas, ahora mismo, enfrentándose a la misma decisión imposible: pagar el alquiler o pagar la multa, comprar comida o pagar la multa, tener luz o evitar las cobranzas.
Cuando María Santos entró en mi sala esa tarde, me di cuenta de inmediato de que estaba nerviosa. Llevaba lo que parecía su uniforme de trabajo debajo de un cardigan desgastado. Y llevaba a sus dos hijos con ella, una niña pequeña de la mano y un niño pequeño, de unos 4 años, aferrado a su pierna. Danny presentó su caso. María Santos, caso número 2024, PV 8847. 17 infracciones de estacionamiento, multa total de $1.200. María se acercó lentamente al banco, seguida por su hija y su hijo. Vi que había estado llorando, tenía los ojos rojos y apretaba un pañuelo en la mano. Le di una cálida sonrisa. Después de 40 años, he aprendido que a veces la gente simplemente necesita saber que la persona de la bata también es humana. Buenas tardes, señora Santos. Por favor, tome asiento. Ella se sentó en la silla frente al banco, atrayendo a sus hijos hacia ella. Miré el expediente una vez más y luego volví a mirarla. S.R.A. Santos, he revisado su caso. 17 multas de estacionamiento en 8 meses, ¿es correcto? Sí, señoría, dijo en voz baja. Son muchas multas, dije. ¿Puedes contarme qué ha pasado? Respiró con dificultad. Y entonces, para mi sorpresa y mi desilusión, empezó a llorar. No en silencio, sino de verdad. Su hija la abrazó, y su pequeño la miró con ojos preocupados. Esperé. He aprendido que a veces la gente solo necesita un momento para recomponerse. Después de un minuto, se secó los ojos y dijo, lo siento mucho, señoría. Es que estoy muy estresada. Tómate tu tiempo, dije con dulzura. Cuéntame qué está pasando en tu vida. Y ahí fue cuando salió la historia. Me contó sobre la marcha de su exmarido, sobre cómo crió a 2 hijos sola, sobre su trabajo como auxiliar de enfermería en el hospital de Rhode Island. Me contó sobre el derrame cerebral de su madre y cómo ahora la cuidaba mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a sus hijos. ¿Las multas de estacionamiento? Sé que no debería haber estacionado ahí, pero, señoría, no sabía qué más hacer. El estacionamiento para visitantes se llena rapidísimo, y estaba intentando ver a mi madre durante sus sesiones de fisioterapia. Acababa de terminar mi turno y estaba agotada, así que estacioné donde pude. Asentí. Entiendo. ¿Y has estado intentando pagar esto? Sí, dijo, sacando una carpeta con recibos. Pagué lo que pude, cuando pude. Pero cada vez que pagaba uno, me cobraban 2 más por retraso. Es como si no pudiera ponerme al día. Y ahora dicen que podrían inmovilizarme el coche y, señoría, si me inmovilizan el coche, no podré ir a trabajar. Si no puedo ir a trabajar, perderé mi trabajo. Si pierdo mi trabajo, no terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. Miré a sus hijos. La niña me miraba con ojos grandes y serios. El niño tenía el pulgar en la boca. Me quedé sentado y pensé un momento. La ley era clara, había infringido las normas de estacionamiento. Varias veces. Las multas estaban técnicamente justificadas. ¿Pero era esto justicia? ¿Sirvió de algo enterrar a esta mujer, una madre, una hija y una trabajadora sanitaria dedicadas y trabajadoras, por menos de $1.200 en multas de estacionamiento? Me incliné hacia adelante. Señora Santos, permítame preguntarle algo. Si le reduzco la multa a algo más manejable, ¿me promete que tendrá más cuidado con dónde estaciona? Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, su señoría. Por supuesto. Lo he estado intentando. El hospital acaba de abrir un nuevo estacionamiento para empleados que está más lejos, pero lo he estado usando. No me han puesto una multa en más de un mes. Revisé el expediente. Tenía razón, la última multa tenía fecha de hace 6 semanas. ¿Y tu madre? ¿Cómo está? Está mejorando, gracias a Dios, dijo María. La han trasladado a una residencia de ancianos, así que no tengo que ir al hospital tan a menudo. Asentí lentamente. Miré a la fiscal, una joven de la autoridad de estacionamiento de la ciudad. Abogado, ¿cuál es su postura al respecto? Se puso de pie. Su señoría, la señora Santos tiene 17 infracciones en 8 meses.
La postura de la ciudad es que las multas son apropiadas y deben pagarse en su totalidad. Entiendo la postura de la ciudad, dije. Pero quiero saber la suya. Ya ha oído la historia de la señora Santos. ¿Cree que $1.200 es justo en esta situación? La fiscal dudó. Pude ver la tensión en su rostro. Estaba haciendo su trabajo, pero también era humana. Su señoría, entiendo que la señora Santos está pasando por un momento difícil. La ciudad podría estar dispuesta a aceptar un plan de pagos. ¿Un plan de pago que requiere un anticipo? Normalmente, el 50%. $600, dije. Señora Santos, ¿tiene $600? Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro otra vez. No, su señoría. Miré al fiscal. Entonces, un plan de pagos no la ayuda. El fiscal se sentó en silencio. Me volví hacia María. S.R.A. Santos, he sido juez durante 40 años. He visto miles de casos como este. Y he aprendido algo importante: la ley no se trata solo de reglas y sanciones. Se trata de personas. Se trata de justicia. Se trata de reconocer cuando alguien realmente está luchando y de esforzarse al máximo. Hice una pausa y volví a mirar a sus hijos. Trabajas en el hospital de Rhode Island. Cuidas a enfermos. Cuidaste a tu madre mientras se recuperaba de un derrame cerebral. Estás criando sola a 2 hermosos hijos. Lo estás haciendo todo bien, señora Santos. Y el sistema, nuestro sistema, te está castigando por ello. Negué con la cabeza. Eso no está bien. No es justicia. Miré el archivo una vez más y luego volví a mirarla a ella. Esto es lo que voy a hacer. Te condono la multa completa. Los $1.200. No debes nada. María se quedó boquiabierta. Señoría, ¿qué? No debes nada, repetí. Despido las 17 multas. Puedes irte. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez fue diferente. Eran lágrimas de alivio, de incredulidad, de gratitud. Su hija la abrazó fuerte, y su hijo, quien creo que no entendía lo que pasaba, empezó a aplaudir porque vio a su mamá feliz. Gracias, susurró. Muchísimas gracias, señoría. No sé qué decir. No tienes que decir nada, le dije. Sigue haciendo lo que haces. Sigue cuidando a tus pacientes, a tu madre, a tus hijos. Sigue siendo la buena persona que veo que eres. Y, por favor, ten cuidado donde aparcas. Ella rió entre lágrimas. Lo haré, su señoría. ¿Lo prometo? Llevo suficiente tiempo en este tribunal como para saber que no todas mis decisiones serán populares. Algunos piensan que los jueces deberían aplicar la ley mecánicamente, sin tener en cuenta las circunstancias ni el contexto. Pero ese no es el tipo de juez que soy, y ese no es el tipo de justicia en el que creo. Cuando miré a María Santos y a sus hijos ese día, no solo vi a una persona que había cometido una infracción de estacionamiento. Vi a un profesional de la salud que había estado presente todos los días durante la pandemia para cuidar a los enfermos y ancianos de nuestra comunidad. Vi a una hija que había sacrificado su bienestar para cuidar a su madre, que se recuperaba de un derrame cerebral. Vi a una madre trabajando horas extra para mantener a sus hijos tras ser abandonada por su padre. Y me pregunté, ¿qué exige la justicia aquí? La solución fácil habría sido imponer las multas. La autoridad municipal de estacionamiento tenía derecho a cobrarlas. María había infringido las normas. La ley estaba de su lado. Pero la respuesta correcta, la respuesta justa, era diferente. Quería que María entendiera algo que creo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar de alguien con autoridad. No eres mala persona por tener dificultades. No eres una criminal por tomar decisiones imposibles en una situación imposible. Mereces compasión, no castigo. Por eso condoné toda la multa. Algunos podrían decir que fui demasiado indulgente, que socavé el Estado de Derecho, que ahora todos esperarán un trato especial. Pero esto es lo que tras 4 décadas de trabajo, cada caso es diferente. Cada persona es diferente. Y a veces, no siempre, pero a veces, la compasión es más poderosa que el castigo.
Mi esperanza para María es que esto le dé un respiro. Que pueda usar esos $1.200 que habría gastado en multas de estacionamiento para algo importante. Los útiles escolares de sus hijos, las facturas médicas de su madre. Arreglar su coche para que no se averíe camino al trabajo. No se trataba de librarla del apuro. Se trataba de reconocer que ya había sufrido bastante y que añadir la devastación financiera a sus dificultades no serviría a la justicia, solo serviría a la burocracia. Después de que aplacé el caso, María se quedó allí un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Su hija le tiró de la mano y finalmente se movió, saliendo lentamente de la sala, mirándome con una expresión que jamás olvidaré, pura gratitud mezclada con incredulidad. Danny entró en mi despacho después. Juez, eso fue algo especial. ¿Hizo lo correcto? Dije simplemente. ¿Viste a esos niños? Sí. Ese niño me recordó a mi nieto. Sonreí. Eso es lo bueno de este trabajo, todos somos humanos. Todos tenemos familias, luchas, historias. La historia de María podría haber sido la de cualquiera. En los días posteriores a la viralización del vídeo, recibí cientos de correos electrónicos y mensajes. Algunos elogiaron la decisión y compartieron sus propias historias de cómo se vieron atrapados por la acumulación de multas que no podían pagar. Otros me criticaron, diciendo que estaba siendo indulgente con los infractores y que las normas de estacionamiento existen por buenas razones. Respondí directamente a un crítico. Le dije, las normas de estacionamiento existen por buenas razones. Pero también la discreción judicial. No digo que las leyes de estacionamiento no importen. Digo que cuando una trabajadora sanitaria que trabaja duro se ve agobiada por multas que realmente intentó pagar, cuando atiende a pacientes enfermos, a su madre en recuperación y a sus hijos pequeños, la justicia nos exige ver el panorama completo. Aproximadamente un mes después, Danny me contó que María había enviado una tarjeta de agradecimiento al juzgado. Dentro había una foto de ella y sus hijos en el parque, todos sonriendo. Al dorso, había escrito, gracias a su amabilidad, vamos a estar bien. Gracias por verme como una persona, no solo como un número de caso. Guardo esa foto en el cajón de mi escritorio. En los días difíciles, cuando la agenda es larga y los casos difíciles, la miro y recuerdo por qué hago este trabajo. Si hay algo que quiero que la gente aprenda del caso de María, es esto. La justicia no se trata solo de seguir las reglas. Se trata de comprender a las personas. Sí, las reglas importan. Las normas de estacionamiento existen por buenas razones: seguridad pública, fluidez vehicular, accesibilidad. No digo que la gente deba estacionarse donde quiera y esperar que los jueces les condonen las multas. No se trataba de eso. Se trataba de reconocer que la vida es complicada. Que a veces las buenas personas terminan en malas situaciones sin tener la culpa. Que a veces el sistema, nuestro sistema, diseñado para mantener el orden, puede aplastar accidentalmente a las mismas personas a las que se supone debe servir. María no era una infractora. No intentaba engañar al sistema. Era una trabajadora sanitaria, madre e hija que intentaba mantener unida a su familia durante el periodo más difícil de su vida. Y cuando tuvo que elegir entre aparcar legalmente o estar con su madre moribunda, eligió a su madre. No puedo culparla por eso. No la culparé por eso. En mi sala, intento recordar que cada acusado, cada persona que comparece ante mí, es la madre, el padre, el hijo o la hija de alguien. Tienen historias, luchas, sueños y miedos. Y sí, deben rendir cuentas por sus actos. Pero rendir cuentas no siempre significa castigo. A veces significa comprensión. A veces significa misericordia. Tras 40 años en este tribunal, he aprendido que los casos que la gente recuerda, los casos que importan, no son aquellos en los que apliqué la ley mecánicamente. Son aquellos en los que escuché de verdad, e intenté hacer lo justo, no solo lo legal. María se merecía un respiro. Se merecía que alguien le dijera, te veo. Veo cuánto te esfuerzas. Y voy a ayudar, no a hacerte daño. Eso es lo que significa la justicia para mí. Y si 8 millones de personas vieron ese vídeo y sintieron un poco más de esperanza en el sistema, un poco más de fe en que la compasión aún existe en nuestros tribunales, entonces también estoy agradecido por eso.
Pero sobre todo, me alegro de que María y sus hijos vayan a estar bien.